¿qué pasaría si la cima del verdadero desarrollo personal no consiste en volverse más exitoso, más fuerte o tener más influencia, Ujú. sino en destruir por completo a la persona que creemos ser? O sea, vivimos en una época obsesionada con engordar al ego, ¿verdad? Ujú. Y lo disfrazamos de crecimiento. Totalmente. Lo llamamos crecimiento, pero a veces es puro ego. Exacto. Y queremos herramientas para dominar el mundo, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar en cómo dominarnos a nosotros mismos. Claro, ese es el verdadero reto. Y para quienes realmente buscan forjar un carácter inquebrantable, construir un auténtico camino de titanes, pues saben que la motivación superficial no sirve para nada cuando la vida te golpea, digamos, un martes por la mañana. Se necesita una táctica real. Y fíjate que es ahí donde la mayoría de los textos de autoayuda o espiritualidad moderna, pues se quedan súper cortos. Se pierden en metáforas poéticas que suenan increíbles en un seminario, sí, pero que carecen de un manual de operaciones práctico. Sí, sí, se quedan en el aire. Exactamente. Cuando la teoría se queda solo en el intelecto, no hay ninguna transformación genuina en la realidad diaria. Por eso, en esta inmersión profunda de hoy, traemos un material que corta de raíz con toda esa ambigüedad. Bueno, vamos a desempacar todo esto. El libro es Síntesis de las Tres Montañas, de V.M. Ravolú. Un texto muy potente, la verdad. Demasiado. Y la misión de este análisis es súper clara. Queremos extraer la hoja de ruta práctica, sin adornos, para lograr la liberación espiritual y la eliminación radical del ego. Y hay que destacar que el autor lo advierte desde la introducción, ¿eh? Este no es un texto para memorizar y dar discursos de sabiondos. Es un texto de combate, o sea, para practicar con una humildad absoluta. Me encanta eso. Y estaba yo revisando las notas sobre cómo prepararse para este ascenso y me llamó mucho la atención que, antes de escalar cualquier montaña cósmica, el autor exige organizar lo que él llama la máquina humana. Ujú, el equipo básico. Exacto. ¿Cómo funciona exactamente este concepto de la máquina humana? Pues, el autor parte de una premisa brutalmente honesta. Somos máquinas que desperdician su propio combustible. Él explica que el ser humano tiene 7 centros de energía. 7 centros, ok. Sí, hay 2 superiores que casi nunca usamos, y 5 inferiores que son el centro intelectual, el motor, el emocional, el instintivo y el sexual. Ok, esos 5 están activos todo el tiempo. Exacto. Y el drama de nuestra existencia, o sea, la razón por la que siempre hay tanto agotamiento y vacío, es que los primeros 4 centros inferiores le roban constantemente la energía al quinto centro, del sexual. ¡Wow! Y este quinto centro es el productor de la energía más potente del cuerpo. O sea, para visualizar esto de una forma más moderna, imaginemos un teléfono inteligente. Tenemos la batería principal, que sería esta energía sexual de la que habla el texto. Ajá, buena analogía. Pero sin darnos cuenta, tenemos docenas de aplicaciones ocultas corriendo en segundo plano. No sé, la aplicación de la envidia porque un colega recibió un ascenso. O la del orgullo herido por un comentario X. Exacto. O la de la preocupación constante. Todas consumiendo batería. ¿Y el resultado? Pues al final del día, el teléfono se apaga y no hay energía para ningún desarrollo superior. Esa analogía ilustra perfectamente el problema, fíjate. Para detener esa fuga de batería, el texto plantea el primer ejercicio concreto y diario de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Que sería el factor morir, ¿verdad? Así es. Y ojo, no es una muerte física, sino psicológica. Consiste en la eliminación de los detalles psíquicos más diminutos a cada instante. A cada instante. Eso suena intenso. ¿Lo es? No se trata de combatir grandes demonios abstractos, sino de autoobservarse implacablemente. Pero a nivel práctico, o sea, ¿cómo se ve eso en la vida real? Porque mantener un nivel de vigilancia microscópica todos los días, a cada segundo... Suena imposible, ¿no? Pues sí, suena a que uno podría enloquecer en el intento. Claro, requiere una disciplina implacable, basada en hechos y no palabras, como dice el libro. Pero la mecánica es muy concreta. Supongamos que alguien se cruza bruscamente en el tráfico. Uy, un clásico. Sí. La reacción mecánica es insultar, sentir ira, querer acelerar. La autoobservación consiste en atrapar ese impulso en milisegundos. O sea, antes de que se apodere de ti. Exacto. Reconocer que es un defecto del ego robando energía y en ese mismo instante pedir mentalmente a una fuerza superior interna que elimine ese defecto. El texto la llama la Madre Divina, si no me equivoco. Correcto.
Al hacer esto constantemente con la lujuria, el orgullo, la pereza, se equilibra la máquina y cesa el robo de energía. O sea, estamos literalmente cerrando las aplicaciones en segundo plano una por una. Tal cual. Y aquí el texto menciona que al hacer esto se logra fabricar el hidrógeno 12 para luego transmutarlo en hidrógeno Si-12 mediante la castidad científica. Espera, cuando dice hidrógeno, mi mente se va directo a la tabla periódica. Es una reacción súper común, ¿sí? ¿Estamos hablando de química literal o es un lenguaje en clave? Es un lenguaje más bien esotérico. Es una escala de densidad energética, no química de laboratorio. El número indica la densidad. Ah, ya. Entre menor el número, más fina y potente es la energía. El hidrógeno 12 es la energía sexual en su estado natural y equilibrado, lista para ser usada. Ok, y ahí es donde entra el segundo factor, me imagino. Exactamente, el factor nacer. La castidad científica no significa celibato represivo, como muchos asumen erróneamente. Sí, esa es una confusión gigante. Significa aprender a utilizar y transmutar esa energía potentísima sin derramarla o desperdiciarla. Se va refinando hasta convertirla en Si-12. O sea que ese Si-12 es como el combustible de alto octanaje que verdaderamente enciende el motor interno. Ese mero. Y sin ese combustible no hay ascenso. Y ahí es cuando verdaderamente comienza el ascenso por la primera montaña. La montaña de las iniciaciones de fuego. Exacto. Y describe un proceso que pasa por colores muy precisos, fíjate. Primero, mercurio negro, luego blanco, amarillo y finalmente rojo. ¿Por qué estos colores específicos? O sea, ¿qué significan realmente en todo este proceso energético? Bueno, no son colores literales que uno vea con los ojos físicos, ¿eh? Es un código que refleja el refinamiento psicológico, muy similar a la alquimia medieval. Ah, ok, como etapas del proceso interno. Exacto. El negro representa el estado caótico y denso de nuestra psique al inicio, pues, lleno de ego. A medida que la persona aplica el factor morir y refina su energía, la psique se blanquea, purificándose de emociones pesadas. Tiene sentido. ¿Y el amarillo? El amarillo simboliza el despertar de una voluntad y un intelecto iluminados. Y finalmente el rojo representa el fuego sagrado puro. Que sería la energía kundalini, ¿verdad? Así es. Esa energía despierta y comienza a ascender físicamente por la médula espinal del iniciado. Y a medida que ese fuego asciende, el libro dice que no es un paseo dominical, para nada. Menciona pruebas despiadadas, las pruebas de los 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra. Sí, son filtros implacables. Pero de nuevo, intentando aterrizar esto a la realidad de quienes nos escuchan, no estamos hablando de sobrevivir a un incendio forestal o un huracán literales, ¿verdad? No, para nada. Entonces, ¿cómo se manifiesta una prueba de agua, por ejemplo, en la vida de alguien que tiene un trabajo de oficina y paga impuestos? Pues mira, las pruebas son experiencias vitales diseñadas para poner al límite la reacción psicológica. Una prueba de agua, por ejemplo, está ligada a la adaptabilidad emocional. Ok. A no dejarse ahogar por las circunstancias. En la vida diaria podría ser una crisis repentina en el trabajo o una pérdida afectiva devastadora. Fuerte. Y ahí la pregunta es, ¿la persona se hunde en la desesperación y el victimismo o mantiene la conciencia a flote? ¡Wow! ¡Qué intenso! Y una de fuego. Una prueba de fuego implica enfrentar provocaciones extremas que incitan a la ira o la venganza, comprobando si el iniciado puede mantener la serenidad total. O sea, el universo entero se convierte en un gimnasio de alta presión. Totalmente. Y la vida misma, guiada por leyes superiores, organiza estos eventos de forma natural y despiadada. Y a medida que se superan, el texto habla de ganar una espada de poder que crece vértebra a vértebra, para defenderse de lo que llama la logia negra. Las fuerzas de la distracción y la involución, sí. Hasta que se llega a la quinta iniciación de misterios mayores, donde se encarnan fuerzas llamadas Atman, Buddhi y Manas. Palabras que suenan muy místicas, la verdad. Suenan místicas, pero significan, en términos prácticos, que el individuo por fin ha forjado una voluntad verdadera, que sería Atman. Ajá. Una conciencia despierta, que es Buddhi, y una mente superior, Manas. Ya no es una máquina impulsada por instintos básicos. Exacto. El texto dice que solo en este punto uno se convierte en un hombre auténtico o un ser humano auténtico. Y justo ahí, en ese pico de poder, el iniciado se enfrenta a una bifurcación, la elección suprema, tomar la ruta espiral o la ruta directa. Ese es el punto de quiebre. Sinceramente, déjame hacer de abogada del diablo aquí. Si alguien ya sobrevivió a todas estas crisis emocionales, enfrentó a sus peores demonios,
dominó su energía. Sí. Parecería completamente lógico y hasta sano elegir la ruta espiral. O sea, ir a un ritmo más seguro y disfrutar un poco del nivel alcanzado, ¿no? Podría parecer lógico, pero Ravolú es tajante respecto a esa lógica humana, ¿eh? Advierte que el camino de la espiral no se lo desea ni a su peor enemigo. ¿En serio? ¿Tan malo es? Es una trampa terrible. Quien la escoge lo hace por una actitud pasiva, buscando comodidad espiritual. Y el texto asegura que esa vía jamás lleva a la liberación real. Se convierte en un estancamiento prolongado. ¡Wow! ¡Qué duro! Sí. El camino directo, por el contrario, es la vía del sacrificio absoluto, y es la única opción de los verdaderos revolucionarios de la conciencia. Fíjate, esa es la verdadera mentalidad de un titán. Forjar un carácter inquebrantable no significa tomar el camino fácil cuando ya te sientes poderoso, sino apostarlo absolutamente todo. Exactamente. El texto dice que, tras elegir la ruta directa, hay un breve descanso en una hermosa capilla redonda. Pero asumo, por el tono del libro, que ese descanso es una pequeña pausa antes de la tormenta. Es un respiro súper efímero. Solo sirve para recuperar fuerzas, porque la ley cósmica arroja al individuo inmediatamente a un escenario infinitamente más severo. La segunda montaña. La montaña de las iniciaciones de oro. Si la primera montaña era para fabricar cuerpos de fuego y establecer un control básico, aquí esos cuerpos mueren y son reemplazados por cuerpos de oro. Los vehículos existenciales definitivos del ser. Así es. Y la diferencia crucial es que aquí la exigencia no tiene pausa. La orden constante en los mundos internos es circule, circule. Circule, circule. O sea, cero descanso. Cero. Quedarse quieto un segundo significa perder terreno. Si comparamos la primera montaña con un duro entrenamiento militar de élite, la segunda montaña es el frente de batalla real. Y aquí es donde el texto enfatiza que la aplicación de los tres factores, morir, nacer y sacrificio, se vuelve incesante. Completamente incesante. En esta etapa, el factor morir profundiza a niveles aterradores para la psique. Ya no es solo eliminar el pequeño enojo diario. Claro, va más a fondo. Sí, es buscar las raíces más ocultas de la individualidad. El factor nacer es la cristalización de esos cuerpos de oro. Y el tercer factor, el sacrificio por la humanidad, cobra un protagonismo absoluto. ¿Y cómo se ve ese sacrificio en la práctica? Pues implica entregar estas enseñanzas y ayudar a despertar a otros por puro y desinteresado amor. Sin cobrar, sin buscar reconocimiento, entregando la vida misma. Hay una imagen muy potente en esta segunda montaña relacionada con eso. El texto describe que el iniciado tiene que vivir conscientemente el drama cósmico de Jesús. Tiene que encarnar al Cristo interno. Es una etapa bellísima y dificilísima. Lo describe como un niño de un inmenso poder cósmico sobre la naturaleza, pero que se alimenta exclusivamente del amor. Esto rompe con nuestra idea moderna de empoderamiento, ¿no crees? Totalmente. Solemos pensar que poder es dominar a otros. ¿Cómo explica el texto esta conexión entre un poder omnipotente y el amor puro? Pues a ver, el Cristo interno representa una fuerza que es diametralmente opuesta a la tiranía del ego. Su alimento es el amor, precisamente porque su naturaleza es darse por completo a la humanidad. O sea, lo opuesto a buscar para uno mismo. Exacto. El poder que manifiesta no nace de la imposición, sino de la renuncia total al egoísmo. A medida que el iniciado se sacrifica por los demás, esa fuerza crece. Qué interesante perspectiva. De hecho, el clímax absoluto de esta segunda montaña, el requisito para avanzar, es la destrucción total de lo que el autor llama el yo causa. El yo causa, o sea, estamos hablando de la semilla original de todo este desastre interno. Exactamente, la causa misma del karma y la separación. A ver, explícame un poco más de eso. Incluso si alguien ya no siente ira o envidia en la superficie, el yo causa es el potencial latente. Es la ilusión fundamental de que existe un yo separado del universo. ¡Wow! La raíz de la ilusión. Sí. Hasta que no se erradique esa última y sutilísima sombra de identidad mecánica, es imposible llegar a la cima. Se requiere una muerte mística radical. Y eso nos empuja a la tercera montaña. Así es. Las iniciaciones de luz. Ya con el yo causa completamente fulminado, sin barreras de identidad personal, el ascenso culmina. Pero a ver,
tengo que admitir que aquí el texto plantea algo muy denso. Sí, es un choque para la mente. Imagínate, se construye la disciplina más férrea imaginable, se forja un carácter de titanio, se domina cada átomo del cuerpo, solo para llegar a la cima y darse el lujo de desaparecer en el absoluto. Suena fuerte, sí. A nivel humano suena aterrador, suena a nihilismo cósmico. ¿De verdad el autor espera que alguien invierta toda su vida en esto solo para dejar de existir? Bueno, esa es la resistencia natural de nuestra mente ante la inmensidad. Pero no es nihilismo, ¿eh? No es dejar de existir. Es la aniquilación de la ilusión de la separatividad. Ok, a ver, ¿cómo lo podemos entender? Imagina una gota de agua que ha sido purificada bajo una presión extrema. Cuando esa gota finalmente cae en el océano, no desaparece ni muere. Se convierte en el océano. Se convierte en el océano mismo. Exacto. El individuo pierde la personalidad mecánica y se convierte en el hijo muy amado del Padre, logrando una inmortalidad real. Fuera del tiempo y de las leyes mecanicistas. Así es. Adquiere el poder de la ubicuidad, la integración total con la fuente. Eso explica el simbolismo que utiliza el texto, que es fascinante. Fíjate, menciona la Gran Cruz, el Gran Sepulcro, donde mueren las fuerzas limitantes. Y también hace referencia a la mitología azteca de la portada del libro. Ah, sí, el águila tragándose a la serpiente. Esa misma. Es una imagen potentísima. Es la representación gráfica de esa fusión. El águila representa el espíritu puro, el absoluto, devorando a la serpiente, que es el fuego material, y la conciencia que ha ascendido tras todo el trabajo de las montañas. O sea, ya no hay dualidad. Exacto. El espíritu y la fuerza se hacen uno solo. Sin embargo, hay un peaje. Un último requisito ineludible para entrar y permanecer definitivamente en ese absoluto. Un peaje basado en el sacrificio, me imagino. Totalmente. Ningún iniciado puede entrar al absoluto si no ha dejado a un discípulo físico trabajando activamente en el camino directo. Wow, tiene que asegurar que el trabajo continúe. ¿Sí? Tiene que dejar a alguien que continúe la obra de ayudar a la humanidad. Ravolú menciona que su propio maestro, el B.M. Samael Aungüer, logró este paso supremo porque lo dejó a él, a Ravolú, trabajando en esa ruta. ¿Manteniendo viva la cadena de enseñanza? Exactamente. Todo este viaje cósmico, los cuerpos de oro, las iniciaciones de luz, el águila y la serpiente, pues podría sonar a ciencia ficción espiritual inalcanzable, para ser honestos. A mucha gente le suena así, ¿sí? Pero lo que me parece magistral de este libro es que no te deja flotando en las nubes. Aterriza toda esta cosmología en el escenario más terrenal, ordinario y desafiante posible. El gimnasio psicológico. Exacto. El autor ubica este gimnasio no en una cueva del Himalaya, haciendo ayuno, sino en la sala de tu casa, en el matrimonio. Ese es el golpe de realidad más fuerte del texto. Ravolú aborda directamente las dinámicas del hogar y, fíjate, hace un llamado especial a las damas gnósticas. Sí, eso me sorprendió para bien. Y al hacerlo, desmantela por completo siglos de tradiciones esotéricas cargadas de machismo que relegaban a la mujer a un segundo plano. Esto redefine por completo cualquier noción de empoderamiento masculino que manejamos hoy. Mucha gente asocia ser un titán o tener un carácter fuerte con dominar su entorno o imponerse en su casa, ¿verdad? Y es un error gravísimo. El texto dice claramente que es falso que la mujer sea de naturaleza lunar y pasiva y el hombre solar por defecto. Eso es súper importante. Ravolú explica que un hombre que no ha trabajado internamente, que no ha fabricado esos cuerpos a través del sacrificio y la autoobservación, es tan lunar y mecánico como cualquier otro. O sea, el género físico no te regala el nivel espiritual. Para nada. La mujer, en su vehículo físico femenino, tiene exactamente las mismas posibilidades y herramientas para alcanzar la máxima jerarquía espiritual. Son complementos energéticos. Y el taller práctico es la convivencia diaria. Lidiar con los problemas económicos, las tensiones de criar a los hijos, las discusiones de pareja. Ese es el laboratorio perfecto para el factor morir. Ahí es donde las papas queman, como dicen. Exacto. Es ahí donde observas tu orgullo, cuando quieres tener la razón a toda costa, o tu impaciencia, y aplicas la técnica de pedir la eliminación de ese defecto. Y además, apoyar a la pareja en su propio desarrollo o en la difusión de estas enseñanzas es la forma más directa de aplicar el factor sacrificio. Totalmente. Se requiere un equilibrio y un respeto absolutos. Las parejas deben trabajar en equipo, respetando los roles y límites para que el hogar no se convierta en un infierno. Sino en la base del ascenso. Exacto.
Porque sin un hogar equilibrado, no hay transmutación de energía, no hay hidrógeno Si-12 y, por ende, no hay avance en ninguna montaña. Para asegurarnos de que el mapa está claro, hagamos un resumen de esta topografía espiritual. Perfecto. La diferencia estructural sería esta. La primera montaña, la de fuego, trata fundamentalmente sobre limpiar y equilibrar la máquina humana, detener la fuga de energía y encender el fuego sagrado a través de la médula. Ok, la preparación pesada. Sí. Luego, la segunda montaña, la de oro, eleva drásticamente las apuestas. Se trata de encarnar la fuerza del Cristo interno y fulminar hasta la raíz más profunda del ego, el yo causa, mediante un amor y un sacrificio incesante. Y finalmente la tercera. La tercera montaña, la de luz, es la muerte mística final y la absorción o integración absoluta en la gran ley cósmica. Todo esto sostenido exclusivamente por el trabajo diario con los tres factores. Ya hay algo más que recorre cada página de este texto, y es un sentido de urgencia apremiante. El autor no escribe esto para proponer un nuevo sistema filosófico para debatir tomando un café. No, para nada. El tono del libro es de alerta máxima. Sí, se siente. Rabulú advierte que los tiempos del fin ya están sobre la humanidad. Cita señales astronómicas y espirituales concretas, como alteraciones en la luna, y advierte sobre procesos cataclísmicos descritos simbólicamente en el Apocalipsis. Pero no para meter miedo, asumo. No. Aclara que su intención no es sembrar terror, sino sacudir las conciencias, llamando a quienes buscan la verdad a dejar de perder el tiempo en teorías y poner en práctica los tres factores de forma inmediata. ¿Es un llamado a la acción táctica? O sea, hoy mismo. Y esto nos deja con un pensamiento que realmente sacude las bases de cómo vemos el desarrollo personal en la actualidad. Vivimos en una cultura que nos dice que el objetivo de la vida es acumular dinero, acumular seguidores, acumular sabiduría, entre comillas, para sentirnos superiores. Lo cual solo engorda el ego. Exactamente. En el fondo, es instalar más y más aplicaciones brillantes que solo drenan nuestra batería. Así es. Pero si el objetivo máximo de este arduo ascenso, que requiere enfrentar terrores internos, dominar cada impulso y forjar una voluntad de acero, es finalmente destruir toda huella del yo para fundirse en la totalidad como un servidor anónimo de la humanidad, ¿qué nos dice eso sobre las metas que nos estresan a diario? Te cambia toda la perspectiva. Totalmente. Tal vez la verdadera grandeza de un titán no está en cuánto ruido puede hacer en el mundo, sino en la capacidad de desinstalar pacientemente cada uno de sus propios defectos, en silencio, hasta que solo quede la conciencia pura. Es una reflexión muy profunda para llevarse a casa. Nos llevamos esa pregunta para reflexionar. Ha sido un recorrido inmenso por estas 3 montañas en el análisis de hoy, y la invitación queda abierta para empezar a observar esos pequeños impulsos ocultos en el tráfico, en la oficina o en la sala de la casa, a partir de este preciso instante.